¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Okay. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. El yanqui teme que tú te levantes, América Latina obrera, ¿por qué no lo haces? El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Este es un programa especial de La Hojilla. Desde anteayer que salió el decreto del Estado asesino del señor Obama, nosotros hemos estado, pero así tal y como dice el presidente de la República, Nicolás Maduro, hemos estado incrédulos. Pero no solo incrédulos, nos llama la atención el silencio de la oposición. Silencio absoluto, cómplice. Pasa Obama al frente. Pareciera que la dirigencia de la oposición queda eunuca, se queda capada, ¿vale? Un decreto a todas luces injerencista, y no solo injerencista, sino prácticamente decretando la posibilidad de una intervención norteamericana, y los señores de la dirigencia de la oposición no dicen nada. De hecho, hoy, con la intervención o la visita que hace el presidente de la República para presentar la petición para una ley habilitante contra el imperialismo, los señores de la oposición no dicen nada. Hemos chequeado los Twitter, creo que la única que habló y está de acuerdo con la intervención es la señora María Corina Machado, quien por cierto esgrimió el mismo concepto del hashtag que se emitió ayer desde la oposición. La amenaza es el gobierno. Ese fue el hashtag de ayer. No pudo, fíjense bien, porque aquí hay un pueblo que en este momento tiene, sea independientemente afecto a la oposición, aquí hay un pueblo que está igual sorprendido por la decisión de la Casa Blanca, la decisión del señor Barack Obama, o mejor dicho, no de Barack Obama, de quien está detrás de Barack Obama. Repetimos. Ayer en el programa de Larisa aparece un elemento que nos llamó la atención, que luego lo vamos a comentar. Pero lo terrible es que la dirigencia opositora, y esto lo hace cómplice, quien calla otorga, dice por ahí un viejo dicho.
quien calla otorga. La oposición no haya declarado nada. Nada. Yo tengo aquí el decreto presidencial, perdón, el decreto de Obama. Y es terrible. Quien se llame venezolano, independientemente que esté a favor o en contra de la revolución, sea afecto o no a la revolución, debería por lo menos, si es que todavía no ha calculado las consecuencias de ese decreto, porque el señor Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, fue muy claro. Cada vez que se emite este tipo de decreto, es previo a una intervención gringa. Vean ustedes, y que ninguno de la oposición haya emitido juicio alguno. Eso nos señala o desnuda que estas medidas inmediatas del gobierno de la transición democrática de unidad nacional, el plan de 100 días, era apoyado por toda la dirigencia de la oposición venezolana. Un golpe de Estado. Que hoy se hayan mantenido callados, hasta con cara de bravitos. Marquina se paró, según Ica Albaño. No, en el momento en que el presidente Nicolás Maduro dijo, voy a leer el decreto de Obama, el señor Marquina se paró y salió. ¿Será que la oposición venezolana, digo yo, en este caso la dirigencia de la oposición venezolana, no ha medido las consecuencias de ese decreto? ¿O en su defecto será que el señor Obama pasó adelante ya decepcionado de estos dirigentes de la oposición que no han podido tumbar a Maduro? Y toma ya la delantera. Pues Obama en este momento se pone al frente de lo que es la conspiración contra Venezuela. Nos revela que la dirigencia de la oposición venezolana, golpista, como decía el presidente, en la que ha venido jugando a doble banda. Es decir, estamos en el marco legal y al mismo tiempo bailando en el marco ilegal, siempre apoyando las guarimbas, los intentos de golpe de Estado, en todos los años que lleva la revolución, casi 16 años que lleva la revolución. La pregunta que uno se hace, ¿será que estos señores de la dirigencia de la oposición no se han dado cuenta del peligro que representa que el señor Obama, dicho sea de paso, es un vulgar negocio, luego lo voy a explicar, que el señor Obama haya hecho este decreto y la posibilidad de una intervención gringa de los marines entrando en Venezuela? ¿Será que ellos todavía no han entendido qué es lo que está sucediendo? ¿O, en su defecto, prefieren ser un protectorado norteamericano? ¿Prefieren convertirse en un protectorado como Puerto Rico, un estado asociado del norte, para que comience la debacle de todas las liberaciones que se han hecho en Latinoamérica? Hay otro caso, hay otra, digamos, otra cosa que nos arroja o nos desnuda este decreto de Obama. El golpe tiene cara, ya cara directa, pues, que es el señor Obama, el imperialismo norteamericano. Ahora no se puede negar eso. Pero el problema ya es, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué la desesperación de Obama? ¿Por qué el golpe planta cara ya del imperialismo y aparta como eunucos a toda la dirigencia opositora que ha estado interviniendo golpe tras golpe, golpe tras golpe, y utilizando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como escudo para seguir financiando golpes de Estado y estando por detrás de los golpes de Estado? ¿Qué pasó? Bueno, simple. Yo lo estaba explicando el sábado pasado. El comandante Chávez, en el año 92,
cuando insurge, insurge en medio de una época turbulenta, en donde, lo explicaba bien, quiero explicarlo mejor, en donde la caída de la Unión Soviética y la tesis de Fukuyama, de la era del fin del mundo, el socialismo ya no sirve, se cayó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética, el socialismo no es viable. Y sin embargo insurge el comandante Chávez en el año 92. Yo he dicho más de una vez que incluso cuando el comandante Chávez sale en el 94 y sale en medio de una crisis política de los partidos políticos en Venezuela, de los partidos políticos de la Cuarta República, el punto fijismo, venían preparando a sus sigüí. Y he dicho más de una vez que esos sigüí no son jóvenes. Leopoldo López no es ningún joven, Enrique Capriles no es ningún joven. Ya ellos habían sido preparados en la década que llega de los 90, y habían sido preparados para, conjuntamente con algo que le llamaron la COPRE, que fue la Comisión para la Reforma del Estado. Esos iban a sustituir a la vieja guardia de la Cuarta República, pero les apareció el comandante. Apareció. No solamente en el 92, cuando con dignidad nuestra Fuerza Armada repica desde abajo, dignamente repica y se transforma junto al pueblo venezolano en una opción de victoria, sino que el comandante Chávez entra, le sale por las bandas, prácticamente desde las catacumbas allá del pueblo, y derrota esa COPRE, derrota esa reforma del Estado que la misma vieja guardia estaba preparándole a Capriles, a Leopoldo y a todos estos pequeños fascistoides que nacen de los partidos de la Cuarta República. Con Chávez, que ese es el tema de Estados Unidos, se enciende una llama, una luz, allá al final del túnel. Y esa luz comienza a iluminar un nuevo destino, no solamente en Latinoamérica. Gana Lula, luego gana Evo, gana Correa, se comienza a iluminar, gana Kirchner, se comienza a iluminar en Latinoamérica un nuevo destino, un nuevo debate político de si ese mundo posible, ese mundo socialista, era viable. Es decir, el patio trasero se le revela al imperialismo norteamericano. Y el imperialismo norteamericano entra en barrena con una crisis política, una crisis económica que todavía no ha podido solventar. Crisis terrible que da sus coletazos y toca en Latinoamérica. Pero Chávez se convierte en luz, en antorcha, una antorcha, conjuntamente con una revolución que resistió hasta la caída del bloque soviético, que es la Revolución Cubana. Chávez se convierte en una esperanza y Venezuela se convierte en ese momento en una encrucijada de todas las ideas progresistas, y digo progresistas no como lo utilizan Henry Falcón y compañía, no, todas las ideas libertarias del mundo, libertarias de los pueblos del mundo, empiezan a confluir aquí. Y se empieza a hacer lo que decía Simón Rodríguez, inventar o errar. Se comienza a una nueva forma de ver al mundo, sin el imperialismo. ¿Qué pasó? Y con esto quiero comenzar. ¿Qué pasó y por qué Obama está tan desesperado? ¿Por qué este decreto?
¿Por qué? Ayer Larisa saca un video. Yo quisiera que se me pusieran en el video número 2. Por favor. En el video número 2. Quiero comenzar por allí, porque Larisa ayer, con las investigaciones que hace, nos da luz de qué es lo que estaba sucediendo, porque hay varios impases, sobre todo con Guyana, que nos dan, nos abren, digamos, no razones, pero sí una parte de esas razones de lo que puede estar sucediendo y por qué Obama se desespera. Cuando tengan el video, les agradezco. Me avisan. Video 2, ¿lo tienen listo? Rueda. Si Estados Unidos ya no domina el sur de su frontera, ¿cómo mantendrán su dominación mundial? Si Estados Unidos ya no domina el sur de su frontera, ¿cómo mantendrán su dominación mundial? Armadas y de orden, solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Si Estados Unidos ya no domina el sur de su frontera, ¿cómo mantendrán su dominación mundial? Palabras de uno de los mayores artífices e impulsor del nuevo orden mundial, máximo arquitecto de la Operación Cóndor, entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del cono sur de América en las décadas de 1970 y 80. Henry Kissinger. Palabras que aún resuenan con fuerza en América Latina, con la indiscutible intención de Washington de mantener su presencia militar para asegurar su dominación y control de los recursos más preciados de la región, que incluye gobiernos y pueblos enteros esclavos a sus corporaciones e intereses económicos. El plan de esclavitud regional ha creado las estrategias claves para el avance militar a través de operaciones de inteligencia, en la creación de combates con fuertes enemigos transnacionales ocultos, asociados implícitamente con los mismos sistemas de inteligencia y poder militar que mediante lazos diplomáticos encubren el tráfico de información, armas y droga. El Comando Sur de los Estados Unidos juega un papel fundamental en toda la estrategia de desestabilización regional, reforzando y equipando sus bases militares ubicadas en puntos estratégicos para entrenamiento militar, el paso libre de droga y control de reservas de agua y petróleo. El Comando Sur es uno de los 5 comandos militares más importantes del Pentágono, teniendo su cuartel general al sur de la Florida. El Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cubre una responsabilidad de vigilancia
espionaje y control de un área de 19 países de América Latina. Históricamente, Palmerola, una de las bases militares del Pentágono claves en la región por su ubicación geoestratégica, ha sido importante para la gestación y desarrollo de operaciones militares en toda la región. No es un secreto para nadie que los dirigentes norteamericanos tienen siempre segundas intenciones. Sus declaraciones son algo así como mensajes subliminales. Pero el mensaje es claro. Los Estados Unidos construirán bases en toda América Latina con el objetivo de que su Comando Sur utilice la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo como pretextos para mantener su presencia militar en la región, agregándole a esto un carácter humanitario con la ayuda contra desastres naturales. La instalación de múltiples bases de nuevo tipo en países como Uruguay, Perú, Paraguay, Colombia, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Honduras y Guatemala son una muestra de cómo se va llevando a cabo el proyecto. Y miren cómo se delatan los gringos. Una plataforma petrolera de la compañía estadounidense ExxonMobil inició el 5 de marzo, ojo con la fecha, el 5 de marzo de este año, operaciones de extracción en aguas de Guyana, cuya soberanía discute con Venezuela. El proyecto de $200 millones y que espera que se prolongue por 10 años fue acordado entre ExxonMobil y el gobierno de Guyana. El área específica de operaciones, conocida como el bloque Stabroek, es reconocida por el Servicio Geológico de Estados Unidos como la segunda mayor área del mundo con petróleo sin explorar y corresponde a una zona marítima por delimitar, pues es parte del área en reclamación de soberanía territorial por parte de Venezuela. Los gringos, desde una colonia británica, pretenden iniciar un conflicto que les permita acceder a la franja petrolera del Orinoco y sus 513.000 millones de barriles de petróleo crudo. Esa es la preocupación. Obama, como empleado de las transnacionales, tiene que tener contento a sus patrocinantes. Aparte de Exxon, hay otra compañía petrolera estadounidense que ha recibido concesiones de Guyana para explotar petróleo en la zona. Se trata de Anadarko y está dirigida por un amigo y financista de Obama. Se trata de Anthony Chase, un abogado de 59 años y profesor de la Universidad de Houston, que ingresó a la junta directiva de Anadarko en febrero del 2014. Pero ese no es el único pana que Obama tiene en la empresa que quiere venir a robarse el petróleo en las aguas territoriales del Esequibo venezolano, no. Dos ex altos funcionarios del Pentágono también son socios de esta compañía. Un buque propiedad de esta empresa norteamericana Anadarko fue capturado explorando reservas petroleras en aguas territoriales venezolanas en el año 2013, lo que entonces desató un impasse diplomático entre Guyana y Venezuela. Obama, no nos vengas con el cuento de los derechos humanos, que a esta hora ya están durmiendo los ingenuos. No me pongas música, todavía no. Escucha bien, ve, fíjense bien. ¿Por qué recordaba yo Halliburton? Aquí dice, esta compañía, Halliburton, ha sido objeto de varias controversias relacionadas con la guerra de Irak de 2003 y la relación mantenida con el vicepresidente de Estados Unidos durante la administración de George Bush, Dick Cheney, quien era consejero delegado de Halliburton desde 1995. Se marchó de la empresa durante la campaña de las elecciones presidenciales del año 2000 con una indemnización por despido de $36 millones. Para el año 2004 había recibido $394.548 en compensaciones por parte de la empresa mientras ejercía ya como vicepresidente estadounidense.
Jonathan Greenhouse, un funcionario con 20 años de experiencia, se quejó a los funcionarios del ejército de Estados Unidos en numerosas ocasiones acerca de que Halliburton había estado recibiendo ilegalmente un trato especial en la obtención de contratos en Irak, Kuwait y los Balcanes. Dice, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Oficina de Investigación Federal, FBI, y el Inspector General del Pentágono iniciaron una investigación con el fin de esclarecer si existía realmente un delito. A la fecha, aún continúa abierta la investigación. Hasta enero de 2006, Halliburton había obtenido la friolera cantidad de 16.000 millones de dólares en contratos para reconstruir Irak. Ahora resulta que Obama, desesperado, porque parece que le está saliendo mal el trabajito con los dirigentes de la oposición venezolana, de repente le aparece, Obama se va adelante y aparece esto de Anadarko, y aparece 5 de marzo, Guyana le concede a la Exxon para que extraiga petróleo de las costas que están en este momento en litigio entre Guyana y Venezuela. Qué cosa para rara, ¿no? ¿Cómo se parece a lo de Irak? ¿Y cómo se parece tanto la relación que hay entre un presidente norteamericano y una compañía petrolera? Por ejemplo, preguntas y respuestas sobre la explotación de Exxon en el Esequibo. La millonaria exploración petrolera que emprende Guyana en aguas del territorio Esequibo, reclamada por Venezuela, ha generado un cruce de acusaciones entre los gobiernos de Caracas y Georgetown. Conozca algunas preguntas y respuestas sobre este pulso diplomático. ¿Qué reclama Venezuela? Venezuela reclama el aval otorgado por Guyana a la petrolera ExxonMobil para que explote un bloque llamado Stabroek Block, de unos 26.800 kilómetros cuadrados a unos entre 160 y 320 kilómetros de la costa. El territorio abarca la zona del Esequibo, reclamada por Venezuela desde 1899, cuando un laudo arbitral desestimó su solicitud de obtener más de 150.000 kilómetros cuadrados que hasta hoy reclama como suya por pertenecer a la antigua Capitanía General. El laudo arbitral de París falló a favor del Reino Unido, que antes colonizaba Guyana. Desde entonces, Venezuela denunció irregularidades en el laudo arbitral y logró en 1966 la firma del Acuerdo de Ginebra, que impide a Guyana ejecutar cualquier acción en el territorio mientras se dirime el diferendo. Naciones Unidas media en la disputa. ¿Qué es lo que pasa con esto? Concesiones petroleras en Guyana. Venezuela reclama el aval, pero dice que nada, ningún tipo de operaciones de extracción de petróleo se pueden hacer allí mientras existe la reclamación. Y de repente a Obama le da por hacer este decreto. ¿Por qué? Y Obama tiene relaciones con la gente de Anadarko, tiene relaciones, por supuesto, con la Exxon. Por eso yo decía el otro día que no es Obama. No es Obama, el imperialismo se maneja de acuerdo a sus corporaciones. Obama hace el triste papel, y lo voy a poner claro. Nosotros hacíamos un análisis el otro día, el equipo de La Hojilla, y el triste papel de Obama fue el de, primero, en plena crisis económica norteamericana, que eligieran la esperanza al primer presidente negro en Estados Unidos, y que este presidente haya traicionado a su propia raza, no solamente por su desesperación de no poder hacer nada, sino que el sistema norteamericano necesitaba enviarle un mensaje al pueblo norteamericano y decirle que con un presidente negro la crisis iba a empeorar. Y así ha pasado con Obama. Es decir, Obama, que es un afrodescendiente, termina dando el mal ejemplo para que nunca más se elija a un presidente afrodescendiente. Y para eso va a obtener beneficios de una explotación petrolera frente a Guyana. Un vulgar negocio, un vulgar robo. Igual como pasó con la Halliburton y George Bush y la familia Bush en Irak, como ha pasado en todas las invasiones. Miren,
En la intervención en Irak, porque siempre hay excusas, ¿no? Decía el presidente ayer que el guión norteamericano es fabricar las excusas. Se fabrican las excusas para luego intervenir, luego de hacer este tipo de decretos. Dice aquí, en la intervención en Irak, me disculpan, pero es que me acaban de hablar de salir ya a las 10 de la noche, estamos saliendo del programa, ¿sí? ¿Ah? 10:30, ok. En la intervención con Irak, las excusas fue presencia de armas de destrucción masiva, violación de los derechos humanos, yo quiero que hagamos la analogía, ¿no? Y genocidios causados por Saddam Hussein en el norte de Irak, específicamente con los kurdos. Irak como una amenaza, también se decretó como una amenaza para la humanidad. Los resultados de esa guerra, se comprobó que no existían tales armas de destrucción masiva. Más de 1 millón de muertos, daños patrimoniales y destrucción de su memoria histórica. Lo decía el presidente de la República ahora mismo en su intervención en la Asamblea Nacional. Intervención en Siria. Las razones verdaderas de la intervención en Siria son debilitar al principal enemigo de Israel, eliminar la base rusa de Tartus, única base naval rusa en el extranjero, intereses saudíes y cataríes por llevar su petróleo directamente al Mediterráneo a través del territorio sirio. Las monarquías del Golfo se confabulan para derrocar al único gobernante que respeta la libertad de culto. Y las excusas son que Bashar al-Assad, dictador que prohíbe las libertades. ¿No les recuerda eso algo? Y el gobierno es represivo con la oposición. Intervención en Libia. Las excusas, Gaddafi era autócrata. Decía ahorita el presidente de la República que era el país más desarrollado en el área. Lo transformaron, lo debilitaron, lo reventaron. Dice represión militar a opositores, igual que aquí, y bombardeo indiscriminado a la población civil. Falta de libertades, apoyo a terroristas mundiales. Esas fueron las excusas. Razones verdaderas. Inmensas reservas en bancos internacionales, más de 200.000 millones de dólares que nadie sabe dónde están. Porque Gaddafi, ingenuamente, empezó a depositar los miles de millones de dólares que tenía en bancos europeos. Se fumaron, derrocaron y mataron a Gaddafi, y los bancos y gobiernos europeos se cogieron los reales. Y el pueblo libio, bien, gracias. Debilitar a la unidad africana, de la cual Gaddafi era el principal impulsor. Intereses petroleros y minerales de Europa, reserva acuífera más grande del Mediterráneo. Esas eran las excusas. ¿Qué es lo que pasa ahora? Fíjense bien. Quiero que me coloquen porque nosotros tenemos que ver si el señor Obama nos está acusando a nosotros de violar los derechos humanos. Yo quisiera, por favor, que me pusieran el último video y por favor me van pasando y me van parando cuando yo les diga. Ahí hay unas fichas en donde vamos a hablar de las principales intervenciones norteamericanas, principales. Pasan de 64 intervenciones, pero quiero que por favor me coloquen la primera ficha para que veamos las intervenciones. Dele, me la ponen a full pantalla. Primero comienza con la doctrina Monroe, sintetizada en la frase América para los americanos. De esto habló bastante el comandante Chávez. Fue elaborada por John Quincy Adams y atribuida a James Monroe en el año 1823. Establecía que cualquier intervención de los Estados europeos en América sería visto como un acto de agresión que requeriría la intervención de Estados Unidos. La doctrina fue implementada por el presidente James Monroe. ¿Qué significaba eso? Ya estaba decretado el patio trasero de los Estados Unidos. Es decir, estaba decretada ya que el patio trasero, todo que estaba en Latinoamérica, es más, de hecho, y hay una de esas intervenciones pretendía
después de la invasión que se le hace a México y se le quita la mitad del territorio, pretendía llegar hasta el final, hasta allá, hasta Argentina. Vamos a ver la segunda. Estamos hablando de las más importantes. ¿Me la puedes poner aquí, por favor? 1954, intervención en Guatemala y derrocamiento de Jacobo Arbenz. La excusa para la intervención era un gobierno comunista y era un peligro para el hemisferio. Es decir, era supuestamente también una amenaza para Estados Unidos. Imagínense, un paisito así. Déjame la ficha ahí, por favor, colócala. La misma, por favor. Aquí, colócamela en la parte de atrás. Ajá. Motivo real. Bueno, que a Jacobo Arbenz se le ocurrió hacer una reforma agraria y expropió tierras de la United Fruit Company, la bananera. Vean ustedes no solamente el bombardeo que se hizo en Guatemala, sino que al presidente Jacobo Arbenz, uno de los presidentes más demócratas que ha tenido el Centroamérica, lo desnudaron para humillarlo públicamente. Vamos con la otra ficha. Colócamela aquí. ¿La tenemos? La otra ficha. Ajá. No, y ábrela completa. 1965. Intervención en República Dominicana. La excusa para la intervención de estos campeones, decía Fidel, de estos campeones de los derechos humanos, era restaurar el orden público. Ponme la ficha, compadre, a full mecha. Ajá, gracias. Motivo real, extirpar el movimiento nacionalista que pedía la restauración de Juan Bosch. Otro gobierno democrático, los gobiernos democráticos, los que pedían soberanía. Soberanía, no solamente soberanía de su patria, de su tierra, sino de sus recursos. Se invadió. Vamos con el otro. ¿Me lo colocan? Ajá, póngamelo a full mecha. 1973, golpe de Estado en Chile. La excusa para la intervención: gobierno comunista, peligro para intereses norteamericanos. Motivo real, no disimularon. Ciertamente era porque por primera vez, por elecciones populares, un movimiento popular o socialista llegaba al poder. Pero no solamente eso, sino que Allende tocó intereses. Tocó los intereses de la explotación del cobre. Iba a hacer una reforma agraria. Llegó Nixon, hizo crujir la economía. Matan al general Snyder, un general constitucionalista, y ponen al lado a Augusto Pinochet, quien se convertiría en la estrella de Hollywood para el gobierno norteamericano. Igual como en Nicaragua, Somoza. Vamos con el otro, si lo tenemos. 1983, invasión a Grenada. ¿Saben cuál fue la excusa de la invasión a Grenada? Chiquitita. No solamente se produce una división, lo explicaba el presidente Nicolás Maduro, matan a Maurice Bishop en ese momento de la división, sino que luego viene una intervención, es decir, una invasión, 20.000 marines. Pero eso, la excusa de la intervención era que estaban supuestamente construyendo un aeropuerto, una base militar soviética en esa pequeña isla. Y lo real era que estaban construyendo, con la ayuda de los camaradas cubanos, un aeropuerto para el turismo. Tenemos otra. Invasión a Panamá. Excusa para la intervención: Noriega. Un cigüí de ellos, de la CIA, preparado por ellos, se les revela. Se les reveló luego que matan a Torrijos. Pues a Torrijos lo matan en un accidente de aviación que no estuvo claro, y la CIA
intervino en ese accidente. Pues bien, excusa para la intervención: Noriega era un peligro para Estados Unidos y era narcotraficante. Es decir, los Estados Unidos siempre han tenido relación con el narcotráfico, sino que lo diga Oliver North, en un famoso juicio que se hizo en donde se estaban utilizando el narcotráfico como los recursos obtenidos del narcotráfico como financiamiento para las operaciones subversivas, para ir derrocando o, en su defecto, ir trabajando contra pueblos en Centroamérica. Pero tiene aquí motivo real. El motivo real fue que Torrijos tiene una reunión con Carter, Jimmy Carter, y logra, que creo que era, ¿para qué año era, Gordo? Era que quedaba liberada pero quedaba para el año 2000. El 79 fue la firma del Tratado Torrijos-Carter, pero quedaba liberada el Canal de Panamá en el 99. ¿Qué tal? Pero parece que a Reagan y compañía y a todo esto no les interesaba entregar el Canal de Panamá. Por eso la guerra ahora mismo contra Nicaragua. Porque a Nicaragua se le ocurrió el craso error al comandante Daniel Ortega y al gobierno de Daniel Ortega se le ocurrió el craso error de pedirle a China que por favor le haga otro canal. Negociar con China parece que no le gusta o no es viable pues a los intereses norteamericanos. Vamos con la otra. Aquí tienen, miren. Eso es producto de una sola cosa: el petróleo. Sigue con la otra. Estos son los bombardeos en Irak. Sigue con la otra. Póngamela. Vean esto. Yo quería poner estas imágenes. Lamento muchísimo, tengo que pedirles excusas a la gente que nos esté viendo ahora, pero esto es producto de lo que llama el gobierno norteamericano, o lo que dice el gobierno norteamericano, que son los daños colaterales. Esto es un niño iraquí, y esto es producto de los bombardeos que se hicieron. Este es el campeón de los derechos humanos. Estados Unidos es el campeón de los derechos humanos. Más adelante, síguelo rodando, por favor. Quiero que vean la otra. Y me disculpan, pero tengo que presentar esas imágenes. Esto es bombardeo, póngamelo acá. Bombardeo en Siria. ¿Qué provocó eso? Y por favor, retiren a niños que estén en este momento viéndolo. ¿Qué provocó eso? Más adelante, ponme otra foto. ¿Qué provocó el bombardeo a Siria? A ese país de comunistas o el país que no está acorde. Vean esto. Niños. Yo le haría una pregunta a los señores de la dirigencia de la oposición en este momento. Voy a dirigirme a ellos primero. ¿Ustedes consideran que estas intervenciones gringas buscando petróleo, ustedes consideran que no son violatorias de los derechos humanos? Sigue con la otra, por favor. Tenemos ahora bombardeo. Póngamelo. En Afganistán. Y póngame la otra foto también muy cruda. Por favor. La próxima foto. Estos son niños. Ustedes sabían que en el año 2001, cuando el comandante Chávez hizo una denuncia pública y notoria, ya quítame esa foto, pública y notoria, en donde reclamaba al mundo que los niños, nuestros niños del mundo, no podían ser víctimas de las guerras impuestas por el petróleo por mecanismo del imperialismo norteamericano. Eso provocó no solamente las leyes habilitantes, no, eso provocó la rabia del imperialismo, la rabia del señor George Bush en esa época, cuando se mostraron
y las mostró el presidente Chávez, unas fotos de niños muertos en guerra. La pregunta que nosotros nos hacemos, ¿quiénes violan los derechos humanos? Póngame la pantalla un momentico porque quiero la pantalla para enseñarles una foto, para que veamos al campeón de los derechos humanos, al campeón de los derechos humanos. Colóqueme la de la pantalla, por favor. ¿Ah? ¿Las fotos no han llegado? ¿Ah? Bueno, vamos a mostrarla aquí en la 1. ¿Saben qué es esto? Este es el campeón de los derechos humanos. Acércalo. Esos son espaldas mojadas, son mexicanos, hondureños, salvadoreños, que son tratados como esclavos, inmigrantes, tratados como esclavos al sur de los Estados Unidos, en plantaciones agrícolas. ¿Saben por qué? Y Estados Unidos creó una ley de inmigración. Es más, de hecho, estuvo Estados Unidos hasta hace poco tratando de que en el Congreso se aprobara una ley. Ya el presidente Nicolás Maduro habla de una ley, perdón, de niños deportados de Estados Unidos hacia sus países de origen, y a veces los tienen hasta meses metidos en campos de concentración. Pero hay algo que el presidente Nicolás Maduro no dijo. En Estados Unidos se estaba aprobando una ley, estuvo a punto de aprobarse una ley en donde un niño que naciera en territorio norteamericano, hijo de un inmigrante ilegal, se convertía en inmigrante ilegal. ¿Sabían ustedes eso? Es decir, una niña o una mujer mexicana que tuviera un niño en tierras norteamericanas, el niño no era norteamericano. Eso lo aprobó, estuvieron a punto de aprobarlo, perdón, en el Congreso de los Estados Unidos. Y estos señores que están aquí, los mexicanos, son los que llenan de dinero a los productores de alimentos al sur de Estados Unidos. La inmigración, son tratados como esclavos. Aquí los tienen para darles agüita. Esto es lo que pasa en Estados Unidos. ¿De qué me hablan? ¿De qué violación de derechos humanos habla Estados Unidos? Tienen aquí, estas son cruces en recordatorio de los miles de inmigrantes que han muerto en la frontera entre México y Estados Unidos. Miles de inmigrantes. Gente que por las guerras o por la situación económica van en busca de ese American Dream. Y ahí tienen. Esto es bombardeo en el Líbano, apoyado por el campeón de los derechos humanos de Estados Unidos. Esto, bombardeo en Siria, apoyado por el campeón de los derechos humanos, Estados Unidos. Esto es Guantánamo. Y ellos hablan, como es que decía el otro día, la tumba. Menos mal que el gobierno revolucionario ha estado pasando videos de dónde están, casi que en apartamentos de 5 estrellas. ¿Cómo están el señor Leopoldo López y compañía, que dicen que no ven la luz del día? Esto es Abu Ghraib, perdón, esto es en Guantánamo. Esto es Guantánamo, el campeón de los derechos humanos de Estados Unidos. Esto es Guantánamo. ¿Esto es Abu Ghraib o es que el campeón de los derechos humanos no recuerda qué es esto? Esto es Abu Ghraib. Ponían perros y a las personas desnudas amarradas con los testículos al aire para que los perros se los mordieran. Esto es Abu Ghraib, del campeón de los derechos humanos. Esto es Abu Ghraib. Esto que ustedes ven aquí,
que pudiera, como dicen ellos, que la pobreza está fuera de Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país pujante, y lo más bello, esto es pobreza en Estados Unidos. Y vean ustedes que la pobreza es para la raza afrodescendiente y los latinos. Y ahora con los blancos pobres que perdieron sus casas por la crisis financiera norteamericana. Esto es Estados Unidos. Señor Obama, ¿de qué habla? ¿De qué habla? ¿Cuál es el interés? ¿Un vulgar robo? Y lo peor de todo es que tenemos una dirigencia de la oposición que acepta todo esto. Se queda callada, cómplice. Yo le hago una pregunta a todos aquellos camaradas, a todo el pueblo venezolano, independientemente de su credo, religión, política, lo que sea. ¿A usted le gustaría que, por ejemplo, Plaza Altamira fuera más o menos bombardeada así? En el segundo programa yo dije, no existen bombas inteligentes que busquen chavistas nada más. ¿A usted le gustaría, de verdad? Hoy estaban por Twitter una camadita de sinvergüenzas. ¿Ustedes saben lo que estaban haciendo? Llamando a comprar alimentos urgentemente, es decir, a recrudecer la guerra económica, a que se agoten los alimentos. Hoy, en Twitter, hay una cosa que me llama la atención. El presidente Nicolás va a recibir una ley habilitante contra el imperialismo. Y ahí tienen que generarse, digo yo, mi opinión personal, tienen que generarse leyes antiterroristas. Por ejemplo, yo le preguntaría a Twitter, a la compañía Twitter, si esto no es terrorismo, de Dollar Today. Por favor, aléjalo un poquito. Reconócela. ¿Ustedes se acuerdan de una página web que se llamaba reconócelos.com, que salía en el año 2002, 2003, antes del 2002, en donde aparecía, una de las que aparecía, que más la recuerdo, era Vanessa Davis? ¿Ah? Póngalo. Dice aquí, Dollar Today, reconócela, es la fiscal del terror. Sus amigos, familiares y testaferros marcados para siempre en Estados Unidos. A correr, Katherine Harrington, fiscal del terror. Dollar Today, vean esto, en una visa o un presunto documento de pasaporte donde aparece nuestra fiscal general, ya está sin visa. Ahora vendrá congelación de bienes y millonarias cuentas bancarias. Dollar Today. Se busca Marcos Rojas Figueroa, asesino, sancionado. Dollar Today. Dollar Today, 7 criminales marcados para siempre, sus hijos, familiares, amigos y testaferros también incluidos, todos pillos. Ponen aquí Antonio José Benavides, Gustavo Enrique González López, Justo José Noguera Pietri, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, Manuel Gregorio Bernal Martínez, Katherine Harrington, Miguel Alcide Viva Landino. Esto no es terrorismo. Y para el sábado le tenemos un trabajo especial sobre Dollar Today. Porque hay más de un bolsa que, siguiendo a Dollar Today, terminan afectando a la misma economía. Eso no es terrorismo. No habría que, sobre todo para los que en Twitter hacen campañas específicas, no habría una ley terrorista para llegarle a esa persona. Porque nada se hace casual. Hay grupos aquí, por ejemplo, yo le preguntaría a la gente de Twitter, porque Twitter de ahora reglamentó, y entonces se conforman grupitos en donde, ¡pum!, tratan de suspender cuentas de otros. Y Twitter, encantada de la vida, si la cuenta es revolucionaria, la suspenden. Pero esto no es terrorismo.
Estas no son pruebas suficientes de que Dollar Today, a los señores de Twitter, Dollar Today está haciendo papel terrorista, marcando gente, porque les voy a decir, por ejemplo, en el caso de la fiscal, les voy a decir qué dice el decreto Obama, para que ustedes vean lo asqueroso que es esto. Una de las sancionadas fue Catherine Nayarit Harrington Padrón, fiscal de nivel nacional del 20ª Oficina del Distrito del Ministerio Público de Venezuela. Y dice, Harrington Padrón, en su capacidad como fiscal, acusó a varios miembros de la oposición. Eso es lo que dice el decreto. Incluido al exlegislador de la Asamblea Nacional, María Corina Machado, y a partir de febrero de 2015 al alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, con el crimen de conspiración relacionado con el supuesto, dicen ellos, asesinato, planes de golpe de Estado con base en información inverosímil y en algunos casos inventada. Lo dice el señor Obama. La evidencia que se usa para respaldar los cargos en contra de Machado y otros fue, al menos en parte, basada en correos electrónicos fraudulentos, dice. Es decir, en nuestro país soberano, una fiscal hace su trabajo, investiga y de inmediato ejerce las acciones penales en contra de una persona que está metida hasta los tequeteques en conspiración, en planes conspirativos, pues María Corina está metida en planes conspirativos desde hace tiempo, el señor Antonio Ledesma metido desde hace tiempo en planes conspirativos, y resulta que esa fiscal es declarada, sancionada por el gobierno norteamericano. Una fiscal. Esto es terrible lo que está sucediendo y el señor Obama está pasando la historia por, no solamente por un simple y vulgar robo, tratando de sancionar a un país como siempre se ha sancionado y tratando de ubicar la posibilidad de una intervención en donde, camaradas, señores, pueblo de Venezuela, todos podemos ser afectados. Las bombas, repito, no son inteligentes. Las bombas matan. Las intervenciones matan. Voy a leer parte de ese decreto. Hoy el presidente Obama emitió una nueva orden presidencial al declarar una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos planteada por la situación en Venezuela. Nosotros, fíjense ustedes, uno de los países que fue declarado de igual manera amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos era el Congo, al otro lado del mundo. Fue declarado por Estados Unidos también. El imperio más poderoso del planeta, el imperio mejor armado del planeta, nos dice a Venezuela que somos una amenaza para su territorio. Y dice más adelante, estamos comprometidos por hacer avanzar el respeto por los derechos humanos, al proteger los institutos democráticos y al proteger el sistema financiero de Estados Unidos de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela. Esta nueva autoridad se enfoca en personas involucradas o en responsables por la erosión de las garantías de los derechos humanos. El país que más viola los derechos humanos en el mundo, el país que con sus bombas y daños colaterales ha matado a cientos, miles de niños en el mundo, nos acusa a nosotros de violación de derechos humanos. Y dice, de forma específica, la orden presidencial se enfoca en aquellos que el Departamento del Tesoro determine mediante una consulta con el Departamento de Estado que estén involucrados en acciones o políticas que debiliten los procesos e institutos democráticos. Hoy el presidente Nicolás Maduro hablaba de que estos señores de repente consideran que los señores de las guarimbas, los muchachitos de las guarimbas, los francotiradores que mataron gente en las guarimbas, son héroes. Es decir, y quien provocó eso
Leopoldo López es el líder fundamental de la oposición y hay que liberarlo, porque supuestamente se le da una orden a nuestro presidente soberano, se le da una orden para que libere de inmediato a Leopoldo López, líder de la oposición, según ellos. Bastaría que preguntarle a toda la oposición si de verdad ese señor es el líder de la oposición. Dice aquí, actos significativos de violencia o conductas que constituyan un serio abuso o violación de los derechos humanos, incluidos aquellos contra personas involucradas en protestas antigubernamentales en Venezuela a partir de febrero de 2014. Protección total contra los vándalos, protección total contra quienes destruyeron instituciones, autobuses, bienes, propiedades, incluso propiedades privadas. Y hay protección para ellos, según Estados Unidos. Acciones que prohíban, limiten o penalicen el ejercicio de la libertad de expresión en reuniones pacíficas. Hoy yo estaba escuchando a una señorita que ella fue, en el año 2004, creo que ella fue narradora aquí de noticias de BTV, y de repente la llamó Alberto Federico Rabel y ella se fue. Y estuvo en Globovisión. Es una experta en noticias de farándula. Hoy esa señorita, no voy a dar el nombre, deben saberlo. Hoy esa señorita, mientras daba sus noticias de farándula, le dijeron, en Twitter están hablando mucho de lo que ayer este señor que está en la presidencia de la República dijo. No dijo nada a fin de cuentas. Es decir, la señorita, hablando de farándula hollywoodense, parece que no le importaría que bombardearan Caracas o que bombardeen nuestros pueblos. Qué vaina, ¿no? Qué cosas. Acciones que prohíban, limiten o penalicen el ejercicio de la libertad de expresión. No hay un país que tenga más libertad de expresión que este. Bueno, a la prueba está Dollar Today, ahí está. Que es no solamente una página terrorista, sino que vive todos los días conjuntamente con La Patilla, y tengo que decirlo de nuevo, Alberto Federico Rabel, con La Patilla, viven haciendo propaganda de guerra y haciendo labor terrorista. Ahora que podría estar en manos del presidente Nicolás Maduro la ley habilitante contra el imperialismo, tiene que generarse una ley antiterrorismo. Tiene que generarse, porque aquí se están haciendo, desde Twitter sobre todo, porque siempre, para nuestra sorpresa, cuando los Twitter revolucionarios responden, y generalmente responden no con violencia, sino responden con argumentos, de allá para acá, los que terminan penalizados son los Twitter nuestros, son los tuiteros nuestros. Dice, corrupción pública de los altos funcionarios dentro del gobierno de Venezuela. La orden presidencial también autoriza al Departamento del Tesoro, mediante una consulta con el Departamento del Estado, que se enfoca en cualquier persona determinada a ser un líder actual o ex líder de cualquier entidad que tiene o cuyos miembros se hayan involucrado en cualquier actividad descrita en la orden presidencial o de una entidad cuyas propiedades e intereses en propiedades estén bloqueados o congelados de conformidad con la orden presidencial, o ser un funcionario actual o exfuncionario del gobierno de Venezuela. O sea, a Obama se le ocurre, o al gobierno de Estados Unidos, porque no es Obama, se le ocurre sancionar a X persona porque le cayó mal, o porque, por ejemplo, supongan ustedes pues que Obama ahorita digan, el de la hojilla hay que sancionarlo. ¿Por qué? Porque está hablando mal de Estados Unidos. Ellos tienen toda la, ¿cómo se dice?, la potestad de hablar mal de nosotros cuando les dé la gana, pero a lo mejor agarran y sancionan a Mario Silva por estar hablando en este momento, por estar presentando lo que son los daños colaterales, por ejemplo. O sea, nosotros mostramos la verdad al mundo. Le mostramos fotografías que son muy, pero muy dolorosas. Porque yo no pienso solamente en los niños de Irak y de Libia, yo pienso en los niños nuestros, en los niños del mundo. ¿Ves? Yo le haría una pregunta a la familia venezolana. Si usted estaría dispuesto a que sus muchachos mueran, nada más que por la locura
de un imperio que está dispuesto a entrar en Latinoamérica como dé lugar, así tal y como lo dijo el presidente Maduro, a que derrocar el gobierno, no solamente intervenir, bombardear, derrocar el gobierno bolivariano y continuar tierra adentro buscando cualquier proceso liberador para tumbarlo también. Habría que preguntarle a toda la familia venezolana y a la familia latinoamericana, a todos los pueblos latinoamericanos, si estarían de acuerdo con que la dirigencia cómplice, golpista de las oposiciones locas que están por entregarle al gobierno norteamericano nuestros países, permitan que Estados Unidos en su locura, por buscar petróleo, agua o por tomar posesión de lo que él considera su patio trasero, nos terminen exterminando a nuestros muchachos. Dice aquí, se bloquearán o congelarán las propiedades e intereses en propiedad en Estados Unidos de los individuos designados o identificados por la imposición de sanciones de conformidad con esta orden presidencial que incluyan los 7 individuos indicados. Imagínate, una fiscal que hace su trabajo, una muchacha trabajadora, ¿qué propiedades puede tener allá en Estados Unidos? Había que preguntarlo, ¿verdad? El presidente impuso, bueno, ya aquí viene lo de las sanciones que se impusieron, pero hay algo bien interesante aquí. Estados Unidos ha declarado 53 estados de emergencia desde 1976. Dice, la ley de 1976 establece que cada Cámara de Congreso, luego de 6 meses de una emergencia, deberá ser votada de nuevo. Es decir, pero nunca ha sucedido, de tal manera que existe una gran cantidad de decretos de emergencia nacional que siguen vigentes durante años o incluso décadas. El presidente Barack Obama, al igual que sus antecesores, ha declarado una serie de situaciones de emergencia nacional con el fin de imponer sanciones económicas a países soberanos, como ha sucedido en los casos de Irán, Irak, Siria, Rusia y actualmente con Venezuela. Un análisis publicado en el portal web hoyvenezuela.info reseña algunos estados de emergencia declarados por Estados Unidos. El 11 de septiembre de 2001, el entonces presidente borracho George W. Bush declaró una emergencia nacional que fue renovada 6 veces por el presidente Obama. Y Obama era supuestamente premio Nobel, y aquella fotografía que decía Hope, esperanza. Dice, considerada la base legal de actos de guerra e invasiones en nombre de la lucha contra el terrorismo. 3 días después de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas, este año esa declaración de emergencia cumple 14 años y supuestamente a los 6 meses es derogada. Dice, el 21 de octubre de 2014, el presidente Obama pidió al Congreso extender por 1 año más la declaratoria de Bush sobre la violencia y atrocidades generalizadas en la República Democrática del Congo, pues plantean una amenaza inusual y extraordinaria a la política exterior de los Estados Unidos. En el Congo, al otro lado del mundo, un país pobre. Dice, y es amenaza para Estados Unidos. También en octubre de 2014, Obama renovó el estado de emergencia nacional declarado en 1995 para hacer frente al tráfico de drogas en Colombia, diciendo, los señores de la droga siguen planteando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos y pueden causar un extremo nivel de violencia, corrupción y daño en los Estados Unidos y en el extranjero. Y Uribe entra y sale de Estados Unidos como perro por su casa. Y Uribe se plantea, él mismo se plantea una guerra personal contra Venezuela. Y Uribe a través y con los fondos del narcotráfico financia a toda la medialuna de Voluntad Popular, financia a la oposición venezolana, a Primero Justicia, que salieron por Aruba directo a entrevistarse con el señor Uribe Vélez, que por cierto mantiene un silencio muy, pero muy extraño. La situación de emergencia nacional más antigua fue emitida por el presidente Carter en 1979 para Mohamed Nazemzadeh, un doctor de origen iraní. Escuchen bien esto, un doctor de origen iraní, ingeniero bioquímico, que intentó mediar en la venta de una bobina de resonancia para un reformado hospital iraní.
En este caso, también se consideró que este señor significaba una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos. ¿Saben ustedes lo que es una bobina? Dice, una bobina de resonancia para un hospital. Es decir, para Estados Unidos, un hospital iraní que tuviera una máquina de resonancia se constituyó en una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional. ¿Cuántos niños irían a ese hospital para hacerse una resonancia? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos viejos? Y eso era considerado una amenaza inusual para Estados Unidos. Estados Unidos ha impuesto restricciones a las actividades con Irán bajo varias autoridades legales desde 1979. Después de la toma de la Embajada de Estados Unidos en Teherán, el estatuto más reciente, la Ley de Sanciones Amplias de Responsabilidad de Desincorporación de Irán, CISADA, añadió nuevas medidas y procedimientos a la Ley de Sanciones e Irán de 1996. Obama emitió este lunes una orden ejecutiva en el cual declara una situación de estado de emergencia nacional, expresando que Venezuela supone una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidense. Hasta el momento, el Congreso nunca ha cancelado un acto ejecutivo de declaración de emergencia nacional, a excepción de la introducida después del huracán Katrina en el 2005, cuando el presidente Bush declaró el estado de emergencia, el cual revocó apenas 2 meses más tarde. Y me paro ahí. Fíjense ustedes. La única orden de emergencia que revocó el gobierno norteamericano fue justamente, y esto es lo terrible, 2 meses después del huracán Katrina, cuando el mismísimo presidente de los Estados Unidos abandonó a su suerte a toda la comunidad de Nueva Orleans y se apareció como 3 días después, cuando declara la ley de emergencia. Inmediatamente la revoca a los 2 meses, cuando aún todavía el pueblo norteamericano en Nueva Orleans no podía restablecerse de lo que fue la consecuencia del huracán Katrina. Es decir, que para una labor humanitaria de su propio pueblo, revocó la orden de emergencia. Ahora, ¿qué ha pasado en el mundo? Y por eso el presidente Nicolás Maduro al final llama no solamente a la unidad nacional, no a esta dirigencia loca, dirigencia opositora, no, a todos los venezolanos. Nosotros tenemos que tener claro qué es y qué consecuencias va a tener si al imperialismo norteamericano se le ocurre después de este decreto, se le ocurriera la locura de invadir Venezuela. Por eso yo le hago una pregunta a todos los venezolanos, a todos, compadre. Mire, a mí no me importa en este momento si usted tiene cualquier tendencia política. ¿A usted le gustaría, de verdad, que a Venezuela le invadieran? ¿De verdad les gustaría? O sea, la locura de un opositor, y voy a decirlo así, de alguien que no quiera a la revolución bolivariana, llega, digo yo, a la locura de pensar que una invasión es preferible a la revolución bolivariana, que es elegida por la mayoría de los venezolanos. ¿A usted le gustaría que bombardearan Caracas? Imagínese usted un bombardeo en Plaza Altamira o imagínese usted un bombardeo hacia el este, hacia la Urbina. Vamos a ponerlo cerca de los barrios, pues. Que ellos, así como en Panamá, escogieron al Chorrillo y hubo 3.000 muertos. Y le pasaban los tanques por encima a los carros, matando gente que estaba dentro de esos tanques cuando aplastaban los carros. Porque así actúan los marines, así actúa el imperialismo norteamericano y después habla de daños colaterales. ¿A usted le gustaría? Es la pregunta que yo me hago. Intervenciones de Estados Unidos en Latinoamérica.
1976 asume el poder una dictadura militar en Argentina apoyada por los Estados Unidos en el marco del Plan Cóndor. 30.000 desaparecidos. Es el campeón de los derechos humanos. Década de 1980, intervención en Centroamérica contra lo que llamaron los contras de Nicaragua y asesinato de Omar Torrijos, saboteo en la revolución sandinista. Razón verdadera, derribar un gobierno comunista en el Caribe. 1994, derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide en Haití. Razón verdadera, derribar un gobierno comunista. Miren, durante 16 años, la oposición venezolana, es decir, la dirigencia, yo quiero en este momento demarcar lo que es el que no quiera la revolución, que no tiene nada que ver con la dirigencia y quienes son responsables de la política golpista que lleva la dirigencia de la oposición. Quiero demarcarlo. Llevan 16 años banalizando todos y cada una de las denuncias. Esto es un hecho cierto. Hay un decreto firmado que cada vez que se ha firmado un decreto, como el que nos muestran aquí, ha habido una intervención militar por parte de Estados Unidos. Esto es un llamado al pueblo venezolano, a la unidad. Ahora mismo la oposición venezolana, es decir, la dirigencia, lo que quiero siempre apartar, lo que es pueblo opositor y dirigencia opositora. La dirigencia opositora hizo silencio cómplice con la guerra económica. Es decir, la guerra económica, la falta de alimentos, el llamado siempre permanente a que faltó papel, faltó aquello, falta aquello, y generar el caos, las compras compulsivas, lo que están haciendo ahorita en Twitter. Yo tuve aquí una carta de Macro en donde me hablaban de una cantidad enorme que duplicaba, lo de un año, duplicaba la cantidad de alimentos que se habían entregado en Macro. Dicho en esa carta. Y ellos generan ese tipo de caos en guerra económica. Y ahora, que es lo peor, se mantienen callados delante de la posibilidad de una intervención norteamericana en Venezuela. Una intervención militar. ¿Qué piensan ustedes? Primero, hacemos un llamado a la unidad nacional para la paz. Ya se han expresado países del mundo. A ver si los tengo por acá. Se han expresado países de todo el mundo, reacciones de apoyo frente a la nueva agresión de Estados Unidos sobre Venezuela. Fidel envió una nota: te felicito por tu brillante y valiente discurso frente a los brutales planes del gobierno de los Estados Unidos. Tus palabras pasarán a la historia como prueba de que la humanidad puede y debe conocer la verdad. Evo Morales declara: condenamos, repudiamos, no aceptamos en el siglo XXI esta clase de intervención de Estados Unidos. Tras las declaraciones de Obama se oculta la amenaza de invadir a Venezuela. Obama da una provocación a la paz después de varios fracasos. Rafael Correa dice: el presidente de Ecuador escribió en su Twitter: la decisión de Barack Obama declarando a Venezuela como inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y estableciendo el estado de emergencia nacional para no enfrentar esa amenaza debe ser una broma de mal gusto. Dice: aquello nos recuerda las horas más oscuras de nuestra América, cuando recibimos invasiones y dictaduras impuestas por el imperialismo. China: gobierno exhorta a Venezuela y Estados Unidos a basar sus relaciones en respeto mutuo y la igualdad. Bolivia: gobierno boliviano pide reunión urgente de UNASUR y CELAC en defensa de Venezuela. Argentina: jefe de gabinete del ministro argentino Aníbal Fernández sostuvo que no es saludable la decisión del gobierno de los Estados Unidos de declarar a Venezuela como una amenaza. Cuba: gobierno cubano difunde un comunicado oficial en el que define la declaración de Obama de arbitraria y represiva contra Venezuela, en represalia por las medidas adoptadas en defensa de su soberanía frente a los actos injerencistas de las autoridades gubernamentales y funcionarios. Ecuador:
La Cancillería de Ecuador emitió un comunicado oficial en el que planteó su rechazo a la orden ejecutiva de los Estados Unidos, que supone un ataque inaceptable contra la soberanía de Venezuela. La OEA, Insulza declara que OEA debe tratar medidas de Estados Unidos contra Venezuela. Insulza presentará esta situación ante el Consejo de Seguridad de la OEA a fin de ser analizado. UNASUR, canciller Ricardo Patiño dijo este lunes que la UNASUR no permitirá la intervención extranjera en Venezuela ni un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. La Comunidad Europea descarta sumarse a acciones imperialistas contra Venezuela y el Parlatino repudió decreto de Obama que declara a Venezuela como una amenaza. Y hay un comunicado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA TCP, expresa su más enérgico rechazo al decreto ejecutivo emitido por el presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, el 9 de marzo de 2015, en el cual califica a la República Bolivariana de Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos de América, lo que constituye una agresión sin precedentes para la estabilidad de dicho país y por consiguiente de nuestra región. Esta agresión es violatoria de toda norma internacional que rige la vida de los estados iguales y soberanos. Desconoce la tradición antiimperialista que históricamente han reivindicado nuestros pueblos y constituye una amenaza para la paz y tranquilidad de nuestros países. Los Estados miembros del ALBA rechazamos de manera enfática toda agresión e intento de vulnerar la soberanía que pretenda alterar la paz y el orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela e instamos al gobierno de los Estados Unidos de América a respetar la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de otros países de conformidad con el derecho internacional y con nuestro espíritu de libertad e independencia. Para finalizar, voy a darle mi opinión personal. Así como este pueblo aguantó estoico y sigue aguantando estoico la agresión de la guerra económica, la falta de alimentos, las colas que aún están y las siguen provocando. Ya este pueblo está cansado de agresión tras agresión, no solamente cuando estaba el comandante Chávez al frente de la revolución, hoy, a pocos días de haberse conmemorado su siembra, ahora con el presidente Nicolás Maduro, 2 años en donde se han multiplicado por 10 las agresiones en contra del pueblo venezolano, en contra de la revolución bolivariana. Yo dificulto que este pueblo no se levante ante una agresión extranjera. Lo dificulto. Este es el pueblo de Bolívar, de Sucre, de nuestros próceres y sobre todo es el pueblo de Chávez. A mi modo de ver, no solamente creo que la oposición venezolana, es decir, la dirigencia de la oposición venezolana, se equivocó y se ha seguido equivocando. Se equivocó el 11 de abril, se equivocó con el paro petrolero, se equivocó con las guarimbas y se fue equivocando una tras otra, sino que creo que Obama está mal informado. Una agresión contra Venezuela implicaría una agresión contra todos los pueblos de Latinoamérica. Tenga cuidado, señor Obama. No es solamente el hecho de que en paz nosotros enfrentemos ahora mismo cualquier tipo de agresión norteamericana, sino sépalo, que lo que se ha logrado hasta ahora en América Latina, esos pueblos que se han levantado en América Latina, dificulto se queden tranquilos ante una agresión contra Venezuela. Es la hora de los pueblos. Pienso que así como los políticos desgastados de la Cuarta República, los que hoy mantienen un silencio cómplice y asesino ante la posibilidad de una intervención militar norteamericana, pienso que no solamente están equivocados,
se han equivocado una y otra vez, sino que creo que el señor Obama también está equivocado, no solamente con Venezuela, está equivocado con los pueblos de Latinoamérica. En paz, nosotros hacemos un llamado no solamente al pueblo venezolano, a la unidad, sino a todos los pueblos latinoamericanos, al CELAC, ALBA, UNASUR, a estar muy pendientes y alerta ante cualquier movimiento belicista por parte o injerencista de invasión por parte de los norteamericanos, por parte del señor Obama y quienes están detrás del señor Obama, las corporaciones. Solamente estar alerta, sino que dudo que este pueblo no se levante en el momento de ser atacado o en el momento en que el señor Obama pretenda entrar por la fuerza en territorio venezolano. Estaría entrando por la fuerza en territorio latinoamericano. No se equivoque, señor Obama. Si bien es cierto que lo que usted está haciendo allí es entre otras cosas, un negocio o un vil jueguito de intereses con el petróleo, no se equivoque con Latinoamérica. No se equivoque. Aquí hay un pueblo, y hay un pueblo arrecho. Un pueblo que ha aguantado estoico, calladito, todas las agresiones por parte de empresarios, por parte de políticos asesinos, y digo asesinos con toda la responsabilidad, porque callarse ante la posibilidad de una invasión, callarse ante el hambre que provoca cuando esconden alimentos, para mí son asesinos. Pero les repito, que hay un pueblo arrecho. No se equivoquen. Y no solamente el pueblo venezolano, estamos hablando del pueblo latinoamericano y de los pueblos del mundo. No se equivoquen. No se equivoquen. Nos vemos el próximo sábado. Chao. El yanqui teme que tú te levantes, América Latina obrera, ¿por qué no lo haces? El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme